sus pastores lo han predicado, líderes acá lo han predicado. Pero yo quiero hablar algo sobre esto mismo. Segundo libro de Corintios, o epístola de los Corintios, el capítulo 2, leeré ahí del verso 15 al verso 17. Amén. Cuando lo tengan, pueden decir amén. A lo mejor me alientan cuando dicen un amén. Bueno, amén. Ya me animaron. Gloria a Dios. Segunda epístola a los Corintios, el capítulo 2, versos 15 al 17. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Gloria a Jesús. Hemos hablado cuando evangelizamos y hablamos en Cristo. Cuando ayunamos en Cristo. Cuando oramos en Cristo. Cuando adoramos al Señor, lo adoramos en Cristo también. Yo he orado por este mensaje. Al final estaremos orando. Por favor, ocupe su asiento. Y decía a mi pastor, amárrese los cinturones. Vamos a estar ahí compartiendo la palabra del Señor. Dios bendiga al grupo de alabanza. Qué lindo, precioso, adoran al Señor. ¿A qué huele usted? ¿A carne o a espíritu? Mis amados hermanos, de lo que en esta noche voy a compartir, en esta hermosa introducción de la palabra de Dios, sobre algo importante que nos interesa a todos aquellos hijos e hijas de Dios que nos estamos preparando para ir a un viaje de ida y regreso a las mansiones celestiales, que es la patria celestial. Gloria a Dios. Lo que en esta noche es de interés porque tiene que ver con nuestra eternidad. Tiene que ver con la estructura de la calidad espiritual que nuestro Padre Celestial quiere de cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Rey? Aleluya. En esta escritura que nos ocupa, estamos hablando de una iglesia llena de conflictos. Una iglesia que muchas veces se cayó en estado de depravación. La iglesia de los Corintios, una iglesia que meramente era conflictiva, hedía a división. ¿Por qué? Porque algunas veces ellos, dentro de la parte interna de la iglesia, estaban dividiéndose. Y uno de los peligros más tristes de una iglesia es cuando la división está interna dentro del pueblo de Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, a ese olor de carne, de división, en el nombre de Jesús le decimos: fuera. No es parte de nuestra actitud. En esta iglesia algunos estaban diciendo: yo soy de Apolo, porque Apolo era poderoso en las escrituras. Apolo era alguien que tenía un conocimiento amplio de Biblia, como suele suceder en las iglesias, que hay muchos hermanos que Dios los ha dotado de mucho conocimiento, pero muchas veces ese conocimiento queremos, amados hermanos, que nuestra carne se eleve y ya podamos ser orgullosos, y cuando uno es orgulloso camina todo así. Aleluya. Y no camina sonriendo, camina serio.
Cuando ya uno tiene un conocimiento de las Escrituras, suele suceder muchas veces que alguien nos dé aplausos continuamente. Y comenzamos a hacer algunos partiditos internos como lo estaba haciendo la iglesia primitiva. Soy de Apolo porque Apolo tiene una poderosa palabra. Y a veces nos damos cuenta en la iglesia, cuando se da cuenta en el anuncio y va a predicar el hermano Serapio, pero no voy al culto. Y entonces comenzamos a ver el espíritu de la iglesia de los corintios. Otros decían, yo soy de Cefas. Alguna virtud posiblemente tenía Cefas. Y otro podía tener la virtud, decía, y yo soy de Cristo, dijo uno, ese estaba en el Espíritu. Hermano amigo, cuando nosotros estamos en el Espíritu de Dios, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en Él, vamos a ver qué importante. La iglesia de los Corintios olía mal, porque ellos eran dados a la idolatría, y uno de los pecados mortales que Dios siempre ha odiado en la historia de la raza humana es la idolatría. La idolatría provoca el carácter de Dios. La idolatría provoca juicios de Dios sobre las personas, sobre naciones, sobre las ciudades que provocan. Un día Dios le dijo a Moisés: este pueblo en este mismo día me ha provocado 10 veces. Amados hermanos, y eso es lo que pasaba. La iglesia primitiva olía a idolatría también. Dios. La iglesia primitiva, ella también era desinteresada porque alguien que los invitara a una carne asada y anteriormente había sido atribuida a un ídolo, ellos no les interesaba, pásela para acá, decía, y la comía. Aunque sabían bien que esa carne estaba sacrificada a ídolos. Y entonces ellos olían a diferentes tipos de pecado que se estaban practicando dentro de la iglesia. La iglesia de los Corintios se descuidaba tanto porque dentro de ella misma sus líderes a lo mejor se daban cuenta de lo que ahí estaba pasando, y prueba de ello, amada iglesia del Señor, había un muchacho por allí que le había quitado la propia esposa a su papá. Ahí olía, la iglesia de los Corintios olía a fornicación también. Amados hermanos, cuando la iglesia de los Corintios estaba en esa situación, esta iglesia era bien difícil de ser pastoreada. ¿Sabe usted que a veces en la iglesia hay ovejitas que son difíciles de ser pastoreadas? ¿Será que puede ver en los ojitos ahí a la otra ovejita que la tiene a su lado? Hay ovejitas, amados, que huelen y muerden. Aleluya. Hay ovejitas que muerden dentro de la iglesia. A veces muerden a los pastores, muerden a su líder, y hay ovejitas que patean también. Entonces esas ovejitas, ¿qué hay que hacer? Huelen a carne y hay que desparasitarlas. Y los desparasitantes, amados hermanos, uno de mis hijos, cada vez que mi esposa le iba a dar desparasitante, en la cucharita le hacía así. Si era amargo, porque el desparasitante es amargo, si él probaba primero, y si era amargo, le decía con el dedito a la mamá que no. Es que lo que es duro, lo amargo, muchas veces no nos gusta, pero lo amargo cambia, lo amargo transforma, lo amargo lo trasciende a un nivel mejor de lo espiritual. Bendita sea la gloria de nuestro Padre. Y cuando la mamita le daba remedios dulces y hacía, y lo probaba y decía, lo dulce muchas veces nos ayuda a nuestro cuerpo, porque eso es algo dulce. Pero lo dulce muchas veces produce parásitos y enferma, causa enfermedades. Esta iglesia olía a tantas cosas feas. Por eso Pablo
le decía, ustedes continuamente no salen de una para estar en otro problema. Pablo muchas veces, como apóstol de la excelencia, le hizo varios trámites de correcciones a esta iglesia. Pero vea usted algo que nos llama mucha la ocasión en esta noche de entender, amados hermanos, cosas que huelen mal en nuestras vidas, cosas que muchas veces hay olores que perjudican la salud de nuestras vidas. Hay personas que tienen una capacidad en su olfato, que cada vez que entran a su casa se dan cuenta que hay algún olor incorrecto dentro del hogar. La única hija que yo tengo, esta mujercita, amados hermanos, yo a veces, desde que entra ella y me dice, y de algo aquí, algo mal, ¿qué es lo que está pasando aquí? Me dice. Y nosotros hemos estado comiendo así en la sala y no dice, hasta que ella busca y hay un ratón muerto. Mire, aquí está. Y nosotros comiendo. El olfato muchas veces no nos ayuda. A veces hay hermanos que tienen un olfato espiritual para detectar algo que no está correcto en la familia, en el matrimonio, en la iglesia también. Y entonces es lo que en estos últimos tiempos nosotros necesitamos. Pongamos un asterisco sobre la iglesia de los Corintios, pongámoslo aparte. Yo quiero hablar algo sobre lo que es el olor. El libro de Eclesiastés, el capítulo 10 de Eclesiastés y verso 1 dice de la siguiente manera: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Amados hermanos, según se cree en la historia pasada, aquella persona que estaba capacitada para hacer perfumes o para darle, es decir, la calidad, esto no era como en el patio de una casa estar haciendo esos perfumes. La historia dice que este perfumista hacía un cuarto especial donde él llevaba los ingredientes y ahí dentro se cercioraba, cuando estaba cerrado ese local, se ubicaba que no hubiera ninguna mosca. Era un lugar muy cerrado, lugar muy hermético, porque una mosca podía traerle problema al perfume que éste iba a hacer. Aleluya. Habían perfumes que en el antiguo orden hacían estos perfumistas, de que hasta en la moneda actual de aquí estadounidense dice que un perfume de eso valía hasta $215,000. $215,000, digamos, contando uno. Y entonces él debía de entender esta práctica, que debía de ser como un cirujano en cuanto al perfume que él debía de hacer para llevarlo a la venta. Entonces hay cosas, amados hermanos, en la vida que huelen mal. Hay cosas en la vida que están oliendo mal en la conducta de la vida de muchos cristianos. Amén. Las moscas han sido insectos que provocan mucho daño y causan hedor a la vida de muchas cosas. Según el Antiguo Testamento, los filisteos adoraban a un dios que le llamaban el dios de las moscas. Y entonces ahí podemos ver el Señor de las moscas. Las moscas, amados hermanos, han sido portadoras de muchas enfermedades. Las moscas son portadoras y se manifiestan en áreas que cuando tocan algo, estas
representan corrupción en la salud de muchas personas. Hay muchas enfermedades patológicas, enfermedades como la tifoidea, como la fiebre amarilla, y también produce el cólera, las moscas. Hay un estudio que dice que anualmente a través de las moscas se mueren más de 1 millón de personas. Quiere decir que las moscas son peligrosas. Aleluya. Hoy vamos a hablar de algunos tipos de moscas que son peligrosas en el ámbito espiritual. Algunas moscas que podemos tenerla dentro de la familia. Algunas moscas que pueden estar dentro del matrimonio. Mosquitas. Algunos dicen, dice, parece que es cualquier cosa, mosquita muerta, pero es otra cosa. Y entonces, en los animales hay moscas, amados hermanos, que han producido la muerte. Imagínense hasta dónde las moscas son portadoras de muerte, porque han matado, según veía un estudio, han matado leones. ¿Quién es el más grande en la selva? Dicen los leones. Y los leones, amados hermanos, han sido muertos por la plaga de moscas. Ovejas que han muerto por infecciones que producen las moscas. Las moscas siempre van a buscar cadáveres muertos. Las moscas van a estar con sus patas ahí. Ellas son volátiles. Para los egipcios, las moscas en el antiguo Egipto, se cree que las moscas las consideraban los egipcios, los faraones, las consideraban como dioses volátiles. Y ellos, cuando estaban alimentándose, las moscas estaban en los platos de sus comidas, se alimentaban con ellas. Y muchas personas morían por las infecciones que producían estos insectos. ¿Nosotros qué hacemos con las moscas aquí en nuestras ciudades, hermano? Algo que nosotros necesitamos ver es moscas que están produciendo desavenencias en nuestras vidas. Dios quería tratar con un hombre. Cuando Dios va a tratar con usted y conmigo, con cualquiera de nosotros, cuando Dios nos escoge a nosotros, es con un propósito. Cuando Dios nos llama, lleva objetivo lo que Dios quiere para con nosotros. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. En la Biblia habla, amados hermanos, sobre uno de los grandes hombres que en la historia de la Biblia tuvo un problema. Hubo una mosca de homicidio. ¿Sí me entendieron esa palabra? Este era Moisés. Y cuando estaban en Egipto, él comenzó a ver que había un egipcio que estaba golpeando a un israelita, a un hebreo. Y quedó viendo, me imagino, para diferentes lugares, y golpeó al Egipto y lo mató. ¿Y dónde lo enterró? Dice, lo enterró debajo de la arena. Nadie absolutamente para Moisés había visto el homicidio que él había cometido ahí. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que una mañana, no sé si fue una mañana, una tarde, que estaban peleando dos hebreos, dos hermanos de ellos. Y le dijo, no peleen, ¿qué es lo que les está pasando? Como suele suceder, amados hermanos, cuando hay algún problema entre dos hermanos. ¿Qué es lo que hace usted? Se para y dice, ¿qué es lo que les pasa, hermano? Dios los ha llamado a paz. Y un hermano entiende esa bendición cuando él es de paz. Esto es lo que estaba pasando con estos dos hebreos. Y me imagino que uno de ellos le dijo, ajá, dice, nos quieres hacer daño como mataste al egipcio, nos quieres matar a nosotros también.
y se da cuenta Moisés que estaba descubierto. Pero ahora él tiene que huir porque es entendido el delito en los códigos penales del mundo entero. El delito de homicidio, por ejemplo, en mi país, el delito de homicidio se condena por espacio de 8 años de prisión. Y hay muchas personas que han huido cuando le han quitado la vida a otras personas. Y aquí vemos cómo Moisés huye. Pero en el desierto, en la soledad, donde en el desierto, amados hermanos, todo es contrario, donde en el desierto se vive de proceso, y ahí es donde han salido los grandes hombres de la Biblia, en los desiertos. Por eso cuando Dios lo lleva a un desierto de lo que usted puede estar pasando, dele la honra y gloria al Señor, porque de ahí va a salir como uno de los grandes de Dios. Y en el desierto hay algo importante. En el desierto él se da cuenta que hay una zarza que está quemándose. Pero en el desierto le llama la atención porque esa zarza no se está consumiendo. Estaba él acostumbrado a ver zarzas que se quemían, se quemaban, se consumían, es la palabra, y se hacían ceniza. Pero esa zarza era diferente. Esa zarza continuamente, la llama estaba continua. Y le llamó poderosamente la atención y dijo: voy a ir a ver por qué no se quema esa zarza. ¡Aleluya! Y cuando él quería llegar al lugar, hubo un stop. Y Dios le dice: detén, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que está tierra santa es. ¡Aleluya! Tierra santa es. Posiblemente esta interpretación puede tener doble sentido. Quizás Moisés andaba de un lugar a otro y sus sandalias, estaba en medio de suciedades, en medio donde las moscas estaban, y esas sandalias, así le decimos en mi país, Gina, le dicen ustedes en El Salvador, o chancletitas, no sé. Él pisaba todo lo que ahí había, y entonces posiblemente eso era algo incorrecto, estar frente a la zarza. Pero yo más creo que cuando Dios le dice: quita la sandalia de tus pies, era algo que tenía que erradicar de su vida, aunque le doliera. Amén, gloria a Dios. Dios Aleluya. estaba haciéndole ver de dónde venía la mosca del homicidio. Él había matado a otra persona, y la Biblia dice que ningún homicida heredará el reino de los cielos. Ya lo había dicho el apóstol Pablo miles de años o más adelante. Y este hombre tenía ese problema, y Dios lo quería procesar, estar frente a la zarza. Quizás Dios le quería quitar mal temperamento. ¿Sabe que muchas veces lo que está pasando en nuestra vida es la mosca del mal temperamento? ¿Sabe que muchas veces sabemos cristianos de mal temperamento? Algunos han dicho: yo soy quien soy y no me parezco a nadie. El temperamento es lo que está dañando muchas vidas. Muchas veces el temperamento, no estoy hablando de carácter, porque carácter es otra cosa. Temperamento, la gente está teniendo ese causa-efecto del temperamento, y se han dañado temperamentos difíciles. Hay cosas que están arruinando nuestras vidas, moscas diferentes, como la mosca de la altivez. Hay mosquitas de altivez que nos están, amados hermanos, en nuestro corazón y en nuestra mente, y decimos: yo soy el que puedo. Yo soy el que me puedo llegar más cerca al pastor en sus mensajes.
y la altivez comienza, amados hermanos, después de la altivez está la caída. Dice el Señor: yo voy a mirar a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aleluya. Esos son los hombres y mujeres que Dios está buscando. La mosca de sentirse superior a otro, esa mosquita está matando muchas vidas buenas. ¿Se ha dado cuenta usted de algunos hermanos en las congregaciones, gloria al Señor, que aquí no? Pero hay lugares que hay hermanos que dicen, no me compare, dice, con Serapio en la iglesia. No me compare con la Serafina, dice el hermano. Y cuando el hermano quiere saludar al hermano, solamente le da la yemita de los dedos, como que le tiene asco a su hermano. La yemita de los dedos, hermano Socorro, venga, ayúdenme a terminar este mensaje. Ay, deje eso, pero venga usted. El hermano Socorro, él me quiere bendecir a mí y me dice: Dios le bendiga, hermano Santiago. Y yo le doy solo la yema de los dedos. ¿Qué le está pasando al hermano Santiago? La mosquita de la supremacía. Aleluya. Como que le tengo asco al hermano Socorro, pero si yo soy y no le hago caso a la mosca del orgullo, me dice: Dios le bendiga. Y él me dice: Dios le bendiga. Amén, hermano Socorro, gracias por su bendición. Eso quiere decir, amados hermanos, que nos estamos identificando con nuestro hermano. El ser superior. ¿Sabe por qué Satanás fue destronado de su lugar? Porque él quería, y él decía en este comentario del hermano Santiago, él veía que resplandecía. Luzbel veía luz en su tiempo, en su momento. Y él veía que Dios resplandecía con el fulgor de su gloria. Y Luzbel, o veía luz, él resplandecía también, y dice: él resplandece y por eso se llama Dios. Yo resplandezco también y yo puedo ser Dios también. Y fue ahí, pero él no se daba cuenta que el fulgor de la gloria de Dios lo hacía que él resplandeciera a los querubines, los ángeles, los serafines. Era porque el fulgor de la gloria de Dios reflejaba en él. Y precisamente eso es lo que esa mosquita de la superioridad de Luzbel ha quedado en este mundo. Muchas veces hay cristianos que en las redes sociales se están peleando por superioridad. No dice: yo soy mejor que el hermano, mire mi hermano cómo soy yo, mire cómo estoy yo y cuánto. Realmente Dios nos ayude, porque esa mosquita de la superioridad mata y destruye. Entonces esa mosquita de ser superior, en el nombre del Señor le decimos: fuera. No es parte de nuestras vidas. Hay una mosquita que se llama la falta de perdón, mis amados hermanos. Quiero contarle, y póngame atención, a lo mejor en esto que le voy a decir. Una hermana, mire que uno puede quedar paralítico en una silla de ruedas por falta de perdón. Según estaba viendo un estudio, que hay personas que han quedado en silla de ruedas porque, es decir, su estructura corporal, es decir, le ha llegado una enfermedad de los huesos de tanto odiar en su corazón. En aquel lugar, una herencia hubo, y entonces a esta hermana la dejaron por fuera. El hermano mayor se quedó con todos los bienes al morir el padre, porque no dejó testamento ni abierto ni el testamento cerrado. Y entonces él se apoderó de todos los bienes. Esta hermana, de tanto eso, comenzó a odiar a su hermano, porque ella lo manifestaba y decía, oiga lo que decía: mire la mosquita muerta, la mosquita que trae problemas, lo odio con todo mi corazón, decía él. Y esa palabra aquí tenemos que decírsela: amarás a Dios, dice, con todo tu corazón. Pero ella decía lo contrario: lo odio
con todo mi corazón, y hasta los dientes le hacía con todo mi corazón. La hermanita, siendo una hija de Dios, óigase bien, ella quedó paralítica en una silla de ruedas y le decía, hermana, pídase perdón. No, dice, prefiero yo irme a otro lugar y no verlo. Si es que hay momentos de irse y verse en el cielo, prefiero irme al infierno y no verlo allá en la otra vida. Oiga, ¿hasta dónde llega la falta de perdón? Esa mosquita es peligrosa. La mosquita de la falta de perdón. Y óigase bien, aborreció tanto ella, amados hermanos, que a los 2 días no se dieron cuenta que ella había muerto en su cuarto. ¿Sí me está escuchando, mi hermano? Aleluya. A los 2 días estaba muerta en su cuarto. Y para meterle en el ataúd a la hermana, tuvieron que hacerla 3 pedazos porque se encorvó tanto ella así que no la pudieron estirar. Para acomodarla en el ataúd, tuvieron que partirla médicamente una parte y así la acomodaron en el ataúd. ¿Hasta dónde la mosquita de la falta de perdón nos va a afectar si nosotros no la echamos fuera por el poder de la sangre de Cristo en nuestra vida? Por eso la sangre de Cristo tiene poder para ayudarnos y transformarnos. Hay cosas que nosotros necesitamos eliminarlas en nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta usted cuando ha llegado a su casa y algo huele mal? Hay personas que cuando están a la orilla de otra persona lo saludaron, pero inmediatamente le hace Dios le bendiga, hermano, porque siente un olor no grato. Pero usted ha sentido algo sabroso cuando alguien da un perfume sabroso y hasta que le llega hasta el corazón y le hace el olor como que agrada. Ese es el olor que Dios vive en nuestras vidas. Aleluya. Hay mosquitas, amados hermanos, que están dañando vidas. En el matrimonio también. Me cuenta un hermano de allá de nuestra iglesia: pastor, yo no aguanto. Fíjese que estaba orando, me dice, y ahí en la oración que estaba de rodillas, mi esposa me cacheteó, me dice, me dio varias cachetadas y el Señor la reprenda, dice que le digo. Y ella es cristiana, bautizada. Y la otra vez, pastor, me dice, orando, y se me vino así con los 2 dedos a los ojos, mire. Y como que el Espíritu de Dios me abrió los ojos. ¿Y qué es lo que le pasa? Es que le quiero sacar los ojos. Cuando andamos ahí, usted queda viendo de repente a alguien que no soy yo, le dice. Así se le vino con los dos dedos, mire. Tiene cerquita a su esposa ahí, con su esposo. Pero verdad que todo bien por aquí, gracias al Señor. En consejería estuvimos a este matrimonio y dijo ella, prefiero sacarle los ojos y cosérselos ahí al que lo ande en bastón a él. La mosquita, esa mosquita es peligrosa. Esa mosquita es dañina, por eso en el nombre de Jesús le decimos fuera. La mosquita, esa daña, está dañando a muchas veces cristianos, hijos e hijas de Dios. Hay esposos que también de igual manera. Mire, en los 42 años que yo llevo de estar pastoreando por la misericordia del Señor, pero yo sigo aprendiendo, no me lo sé todo, sigo aprendiendo. Hemos aprendido de nuestro pastor en las palabras, de los mensajes. Y vea qué cosa. Un día encontré un hogar y yo oía como llanto cuando andaba visitando el esposo, hermano, con un cincho dándole a su esposa. ¿Me oyeron esa parte? Y era un líder, hermano, un líder de la iglesia. ¿Cómo es posible que un líder esté azotando a su esposa, aquella que le produjo del vientre y le dio tanto
cuántos hijos, como 8 hijos le dio la esposa. La mosca del espíritu de celo. La mosquita del espíritu de celo. A veces, amados hermanos, cuando uno se descuida de esta situación, nosotros vamos a oler mal. Y las congregaciones van a oler mal. En estos últimos tiempos, amados hermanos, los matrimonios debemos de cuidarnos mucho. Las familias debemos de orar mucho y fortalecer nuestros matrimonios, fortalecer la iglesia. ¿Sabe usted? Porque la iglesia se compone de familia, se compone de matrimonio. Y cuando fortalecemos a la familia, a los matrimonios, fortalecemos a la iglesia. Así es, amén. Mire que a veces hay matrimonios que unos en la misma cama, unos están durmiendo uno cabeza para arriba y otro cabeza para abajo. El enemigo está queriendo quitar la paz, esa mosquita de la desconfianza, esa mosquita de la inseguridad. Mire que una vez hubo un conflicto en el matrimonio. Siempre hay sus situaciones, pero este matrimonio comenzaron a sentirse mal ambos, y la esposa le decía al niño: dile a tu papá que mande para los frijoles y el arroz. Y el niño llegaba y le decía: dice mi mamá que me dé el dinero para el arroz y los frijoles para cocinar. Allá, cuando estaba el almuerzo, con hambre decía: dile a tu mamá que me mande el almuerzo. Y así estaban, a los niños lo ocupaban como mensajero. Pero ¿qué pasó? Y así vivieron 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuántos meses tiene el año, hermano? 365 días de los 12 meses. Al año completito estornudó la esposa. ¿Cómo se entiende estornudo? Estornudó la esposa y él dijo: salud a alguien. Ni siquiera el nombre le quería decir a la esposa. Salud a alguien. Y ella le dijo, lo quedó viendo por encima del hombro y dijo: gracias a cualquiera. Y siguió el conflicto. La mosquita, amados hermanos, de esa situación está afectando, nos está dañando, nos está poniendo en un conflicto bastante terrible en todos los aspectos. Las moscas de la carne transfieren enfermedades espirituales, porque muchas veces hay hijos de Dios que no son sanos en los cultos. Porque muchas hijas de Dios no son sanas en un servicio, aunque esté alegre, aunque esté poderoso ese culto, porque hay necesidad muchas veces de sacar esas moscas. Sacar esas moscas. ¿Será que usted puede decir en el nombre de Jesús: saco esa mosca de la falta de perdón, saco esa mosca del orgullo, esa mosca que causa conflictos? Esas mosquitas necesitamos no solamente sacarlas, hay que matarlas, porque eso daña. Pero sí, nosotros necesitamos oler a espíritu. ¿Sabe usted que los leones no comen algo que no les apetece? Alguien fue echado en el foso de los leones, y este profeta se llamaba el profeta Daniel. Lo echaron a los leones bajo sentencia, y él, al estar en ese lugar, creyeron que los leones se lo iban a comer. Al tirarlo donde estaba, en ese lugar de los leones, él no salió muerto de allí en pedazos, porque los leones no comen lo que es características espirituales. Los leones solamente comen carnes. Por eso no se comieron al profeta Daniel, porque él olía a espíritu. Él olía al espíritu de Dios. Nosotros, amados hermanos, necesitamos movernos en esa dimensión espiritual.
Sabemos que muchos siervos del Señor en el Antiguo Testamento sí, no se va a negar, ellos algunos fallaron como David. Y David, después de haber cometido y le dio lugar a la mosca de aquella maldad que él cometió, pero él dijo: no puedo seguir viviendo así. Por eso él escribe el Salmo 51 y lo escribe con mucho dolor. Y él dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y él hace un recordatorio y dice: límpiame con hisopo y seré blanco como la nieve, seré emblanquecido. Cuando una persona está acostumbrado a andar en niveles espirituales, cuando uno sabe cuando se baja espiritualmente, ¿sí o no? ¿Ha detectado en usted? Cuando usted se ha bajado espiritualmente, se va a dar cuenta que algo anormal no se está viviendo ahí. David estaba en esa situación y él sentía como aliado al Espíritu Santo. Yo siempre le digo que mi amigo sea el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Todo cristiano que vive como su amigo al Espíritu Santo, su vida no va a ser la misma. Su andar en el Espíritu es algo maravilloso, porque así quiere Dios de su iglesia, de su pueblo, que caminemos en esa dimensión. Y David le dijo, llorando, le dijo al Señor: crea en mí, oh Dios, un espíritu noble y nuevo me sustente. Y él, como sabía la experiencia del Espíritu Santo, que era amigo de él, le dijo: no quites de delante de mí tu Santo Espíritu. En los últimos días que estamos viviendo, hay hijos de Dios que no les interesa lo espiritual. Hay algunos que dicen: no, es que yo voy ahí porque mi papá me lleva a la iglesia, mi mamá me lleva. Y cuando nos preguntan: pero yo miro que usted va a la iglesia, ahí es Exibá, ahí yo soy visita y he bautizado en agua. ¿Aló? Nos da vergüenza ante la sociedad, ante el trabajo. Nosotros debemos de decir: porque no me avergüenzo del Evangelio, por el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros hemos creído en esa facultad de cambio. El Espíritu Santo es el que nos va a dar ese olor en nuestra vida para que nos convirtamos en agentes de cambio, agentes de cambio, agentes de cambio. Cuando nosotros somos agentes de cambio, ya la hicimos, porque sin necesidad de decirle yo soy un cristiano, la misma sociedad se dará cuenta quiénes somos nosotros, porque somos carta leída en medio de esta generación adúltera y pecadora. ¿Cómo podemos oler en el Espíritu de Dios? Hay cosas que necesitamos, amados hermanos. Cuando uno está en el Espíritu, las cosas que están en contra nuestra, hay cosas que nos van a confrontar, cosas que van a venirse por encima de nosotros para querernos destruir. Las amenazas. Muchos de ustedes han sido amenazados por algo, por alguien en la sociedad, por alguna cosa, por el Evangelio. Muchas veces hemos entregado literatura cristiana y frente a nosotros la han roto y nos han lanzado en el rostro el folleto y nos han amenazado. En mi país nos han amenazado. Usted sabe que tenemos un gobierno comunista, y alguien me dijo a mí: mira lo que hago con tu folleto. Y me lo han tirado en el rostro, y con el alma me dice: no van a llegar muchos de ustedes evangélicos y pastores muy largos, pero la sangre de Cristo tiene poder para cuidarnos y librarnos de toda cosa y acción del mundo. Sadrach, Mesach y Abednego, la gente quería verlo en ceniza, pero como ellos andaban en el Espíritu, olían a Espíritu, el rey cuando llegó y dijo: vive el Dios de ustedes,
No están vivos todavía ahí. Y ellos dijeron: el Dios que nosotros servimos nos ha librado de la muerte y de ser quemado aquí, porque olían a espíritu. Hay cosas que necesitamos nosotros: oler al Espíritu de Dios. Una mujer, en resumen, en San Marcos capítulo 14, verso 3 al 9, una mujer que la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo llegó a una área de Betania, que según se cree que Betania quiere decir casa de pobre o casa de aflicción, esta mujer había escuchado la fama de Jesús, había escuchado que Jesús podía hacer milagros, había escuchado que Dios podía resolver, tenía capacidad de resolución de problemas. Y ella tenía un perfume que olía, un perfume que podía, cuando el Señor llegara a esa casa, ella podía hacer algo bonito para el Señor Jesucristo. Y quebró el perfume de gran precio. Esta mujer comenzó en la cabellera del Señor a poner, y aquel lugar se puso bien oloroso. ¿Sabe usted que cuando usted ande en el Espíritu, el lugar que usted vaya va a ser oloroso, porque usted huele a Espíritu de Dios? Aleluya. Y cuando olemos a Espíritu de Dios, eso es lo que necesitamos en este mundo que viene. Cada generación que viene pasando, esta generación va a herir terriblemente. Pero Dios está buscando a usted, a todos nosotros, para que olamos en este mundo terrible. Tengamos un olor. Y esta mujer estaba tremendo. Era un gozo, una alegría, una felicidad. Pero había uno allí que dijo: ¿cómo es que dijo ese? ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas se está haciendo? Se debe de dar a los pobres. Y él nunca tenía ese corazón para bendecir a los pobres. Este era el hermano. ¡Aleluya! El hermano Judas, creo que era, ¿verdad? ¿Por qué? Le dice: se hace tanto gasto, desperdicio ahí, deberán de darle a los pobres. Pero esa mujer sabía que el que estaba ahí olía a la presencia de nuestro Padre. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la decisión de oler a espíritu o oler a carne. Hay cosas en nuestras vidas, como esta mujer, nosotros nos hemos expresado nuestra humillación delante del Señor. A veces necesitamos que el Señor nos retuerza algo en nuestra vida, alguna área que está oliendo mal. Alguna área que está oliendo mal en nuestra vida. Usted sabe, y no me levante la mano y decir: hermano Santiago, yo huelo a esto. Hay algunas cosas que estamos oliendo mal, hablando en términos espirituales. A veces necesitamos que el Señor nos retuerza algo. ¿Se acuerdan mis hermanas allá en aquel país del pulgarcito de América, o en Honduras, cuando iba al río y agarraba aquella pieza de ropa? Hoy Dios la ha bendecido porque tiene su lavadora, pero acuérdense en el río. Aleluya. Venía usted a agarrar ese trapito hasta que le hacía, sacándole la gota de agua, porque quería. A veces hay necesidad que el Señor nos retuerza algo en nuestra vida. Aquella mosca que hiere en nuestra vida, para que el Señor nos retuerza algo y oramos. Podemos oler a espíritu, que eso es lo que necesitamos. Los perfumes que hoy vemos, como el Imperial y todo eso, dice que estos fabricantes solamente, dice, una gotita tiene la capacidad de 175 flores. Así ocupan los perfumistas 175 flores para poder hacer una gotita de un perfume, para poder oler. Hoy usted puede gozar de echarse ese spray de su olor y huele, y qué sabroso que huele. Y a veces su esposita le dice: ¿y para dónde va mi señor? Le dice al esposo, porque lo huele sabroso.
O usted a su esposa cuando va, y ¿qué le pasa a mi vieja? Le dice, ¿qué hace el esposo así? Qué bonito es sentir agradable un olor, algo que huele bien. Amados hermanos, si nosotros siendo personas muchas veces incapaces, personas que muchas veces, amada iglesia, somos tan rígidos en algo, y en cuanto sentimos un olor no grato en la casa, comenzamos a decir, ¿qué es lo que pasa aquí? A ver, y hasta que hallamos aquello que está causando el hedor, tenemos paz. Cuanto más nuestro Señor, el Espíritu Aleluya. Santo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Espíritu Santo? Necesitamos que al hermano Santiago le quiebre el corazón el Espíritu Santo. Si usted acepta ese reto de decirle, Señor, he andado oliendo mal, no la semana pasada, hace un año atrás, Señor, séale sincero, se ha olido a algo incorrecto. Ustedes me están entendiendo a qué me estoy refiriendo en este mensaje. No me estoy refiriendo a olores materiales, hay olores espirituales que Dios dice, está fétido mi hijo fulano, está fétida mi hija Serafina. Necesito que cambie algo que le está perjudicando, necesito que se transforme en algo, que saque eso. Hay necesidad, en estos últimos días necesitamos sacar basura de nuestros corazones. Hay basuritas que dicen, hermano, no me perjudica. ¿Sabe que a veces hay basuritas de hermanos que son uña y carne en las congregaciones? Le dice, solo a usted le voy a decir, hermano, cuidado no ser del pastor, a usted, tranquilo, hermano. Y como dice que mejor son dos que uno, los dos se tapan. Lo miré bravo, hermano. Aleluya. Y entonces, cuidado, hermano, solo a usted le voy a decir, no, tranquilo, hasta lo palmaciamos, tranquilo, hermano, váyase tranquilo. Pero cuando esa mosquita oculta, nosotros la matamos. Hay que matarla, hermano, porque esas moscas son mataovejas. Por eso los pastores en Israel y costumbres palestinas, antes que sacara ese pastor de oveja al campo, la ungía su cabecita con aceite, porque a las moscas no les gusta el aceite. Por eso el aceite de la presencia del Espíritu Santo lo necesitamos en estos últimos días. El aceite de la unción de su Espíritu lo necesitamos hoy en día. Mis hermanos, si me pueden ayudar con la música. Yo quiero orar al Señor con ustedes. Bendito sea mi Padre Celestial, mi Señor Jesús. A Él sea la gloria y que su Santo Espíritu pueda estar con nosotros. Gloria a Dios. ¿Será que usted puede ponerse sobre sus pies? Y puede buscar, si está cerca a su esposita, póngale su mano derecha en su hombro. Dice que en nuestro hombro, el principado sobre su hombro. En el hombro está la fuerza. O si está un hermano cerca, hay un hermano que puede estar, vaya donde está un hermano, ore. Por allá está mi hermano, puede buscar. Allá está solito un hermano, alguien puede buscar. Arrímese a la orilla de un hermano. Allí, venga donde está mi hermano Socorro, hermanito, venga usted. Venga donde está el hermano Socorro. Van a orar. No le digo que se agarre de la mano, en el hombro. Usted va a orar por su hermano. Aquí, póngase en su hombro. Hermano Socorro, usted póngale ahí, en el hombro. Ahí está la fuerza. Ahí está la fuerza. Si está su esposita, búsquela por allí, dígale. En estos últimos días necesitamos terminar la carrera juntos. Los demonios se han propuesto, linda iglesia, a separar parejas, a separar familias. Pero donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. Ponga la manito en el hombro de su esposa. Quizá muchas veces hay heridas y muchas veces no le creen lo que algunas veces ha pasado, alguna tristeza, algún dolor, algún agravio. Pero nosotros sabemos que estamos en esta batalla estamos juntos y vamos a pelear esta batalla.
vamos a luchar y vamos a vencer por el poder de la sangre de Cristo. Gloria a Él. Oh Espíritu Santo de la gloria, aquí está su pueblo. Aquí estamos, Señor. Somos indefensos, mi lindo Espíritu Santo. Somos indefensos sin su ayuda. Sin su ayuda, Señor, nosotros vamos a perecer. Sin su ayuda, Señor, oh, no vamos a oler bien a tu Espíritu. Sin su ayuda, nosotros no vamos a prevalecer. Oh, pero tu Espíritu Santo, oh, yo quiero ser amigo. Yo quiero ser amigo de tu presencia. Razón tenía aquel cuando dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Amada iglesia, en estos últimos tiempos necesitamos ser amigos a profundidad del Espíritu Santo. Razón tenía David cuando le dijo: no me quites tu Santo Espíritu delante de mí, no me quites. Espíritu Santo, aquí están tus hijos, aquí está tu iglesia amada. Espíritu Santo, yo le pido de tus hijos que están aquí adelante, los que están allá en medio, los que están allá atrás, los que están viendo, Señor, en la transmisión ahí, que puedan sentir tu presencia, que puedan ver tu gloria, que puedan conocerte como tú eres, Espíritu Santo. Enviamos palabras de liberación, enviamos palabras de poder. Enviamos palabras de cambio a través de tu Santo Espíritu. Muchas veces quizás has llorado, tu hijo te ha confrontado, quizás muchas veces. Es posible que te has sentido mal, lo que tus hijas te han hecho, has llorado. Hay madrugadas que no puedes dormir, muchas veces has deseado morirte. ¿Cuántas veces has querido morirte en una madrugada y has dicho que se termine todo? ¿Para qué seguir viviendo? Pero ahí está el Espíritu Santo. En esta noche el Espíritu Santo, Él está aquí para consolar. Él está aquí para bendecir. Qué bonita aquella familia. Espíritu Santo,